La palabra oculto procede del latín de finales del siglo XV, occultus, y del francés medio occulte, que es el participio pasado de oculere. Todo ello se traduce en clandestino, secreto, encubierto, escondido o que escapa a la vista. A finales del siglo XVI, el ocultismo estaba relacionado con los estudios paranormales como la astrología, la alquimia, la magia, la precognición, la telequinesis, la nigromancia y la metafísica. El primer uso conocido de la palabra ocultismo en textos ingleses se encuentra en un artículo titulado A Few Questions of Giraffe, publicado en 1875 por el Spiritual Scientific, una revista espiritualista estadounidense. La autora, una inmigrante rusa y fundadora de la teosofía llamada Elena Blavatsky, escribió este artículo mientras vivía en Estados Unidos. En su sentido más amplio, el ocultismo es una variedad de prácticas y creencias paranormales que bordean la magia, el misticismo y la espiritualidad. También está relacionado con conceptos sobrenaturales como la parapsicología, la percepción extrasensorial, la psicometría y la psicoquinesia. El ocultismo es lo opuesto al apocalipsis, del griego apokaliptein, un término espiritual que denota revelación o divulgación. Por ello, las confesiones religiosas consideran el ocultismo como la antítesis de lo divino. Un ocultista es, sin embargo, un devoto de la ciencia de la obtención de conocimientos espirituales más allá del ámbito físico y de los tentáculos de la ciencia. Existen innumerables opiniones y postulaciones sobre la comprensión y actuación de los seres místicos y de las fuerzas ultramundanas. Tales seres, poderes y prácticas, principalmente adivinatorias y ultramundanas, han existido y están documentados en la historia, aunque con discrepancias sustanciales en cuanto a su composición y perspectiva pública. Esta ciencia viene siendo criticada y vilipendiada últimamente porque sugiere prácticas y matices que no concuerdan con la versión generalizada de lo normal. Para un lego en la materia, el punto central del ocultismo es la supuesta capacidad del experto de influir o orquestar sobre las leyes de la naturaleza y la moral en beneficio propio o ajeno. Los antropólogos opinan que es imposible distinguir entre la religión y la magia, principal elemento constituyente de las creencias ocultas. Este es el caso de varias sectas religiosas de sociedades individuales. Sin embargo, esta opinión no es válida, ya que muchos grupos religiosos consideran que las leyes naturales y la moral son claras y definidas por sí mismas. Evolución de lo oculto. La narrativa de los siglos XIX y XX sobre lo sobrenatural en Occidente influyó en la visión actual del ocultismo. En los siglos XVI y XVII, la gente creía en la existencia de fuerzas y entidades sobrenaturales. La prevalencia de fuerzas que escapan al control humano trajo consuelo a algunos y terror, sufrimiento y muerte a otros. Muchos practicantes del ocultismo reinaban en virtud de su derecho a controlar estos poderes psíquicos. Algunos acontecimientos que se desarrollaron condujeron a la Santa Inquisición y a textos como el Malleus Maleficarum, que sirvieron para acabar con la vida de cientos, si no miles de satanistas, brujos y otros herejes. La tortura y la persecución de los ocultistas hizo que aumentaran los esfuerzos de ciertos clérigos religiosos deshonestos por engañar al público con falsos milagros y objetivos de virtud. Los siglos XVI y XVII trajeron consigo una severa revisión de los controvertidos fenómenos sobrenaturales, empezando por los artefactos y mucho más tarde por las hazañas de los cazadores de brujos. El ocultismo occidental es una antigua creencia secreta que subyace todas las prácticas ocultas. Esta filosofía recóndita tiene su origen en la alquimia y la magia helenística, por un lado, y en el espiritualismo judío por otro. La fuente principal de la magia helenística es el texto escrito por Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum, y contiene gnosis, astrología, alquimia, magia
y otras ciencias místicas que favorecen la regeneración espiritual. Sus doctrinas fueron fundamentales en la evolución de la Wicca, el neopaganismo moderno y la magia occidental. El misticismo judío se apoya en la Cábala, que está compuesta por enseñanzas de misticismo esotérico. El Zohar, escrito en hebreo y arameo medieval, es un compendio de comentarios místicos sobre la Torá y constituye la columna vertebral de la Cábala. El pensamiento metafísico judío era conocido por los eruditos europeos de la Edad Media y estuvo asociado al Corpus Hermeticum hasta el Renacimiento. La subsiguiente práctica hermético-cabalística recibió el nombre de hermetismo, que se integró en una ideología y en una práctica mágica. Esta última, en tanto que magia natural y positiva, la contraposición a la magia negativa aportada por la brujería o la hechicería. La ciencia de la alquimia incorporó el hermetismo, que se reforzó con la aparición del rosacrucismo a principios del siglo XVIII. Los rosacruces eran una sociedad secreta que utilizaba símbolos alquímicos y transmitía la sabiduría arcana a sus seguidores, construyendo un método de alquimia espiritual que continuó más allá del avance de la ciencia teórica y permitió que el hermetismo progresara sin problemas en el siglo de las luces, 1715-1789. En el siglo XVIII, los masones, al no encontrar una doctrina oculta adecuada en la masonería, adoptaron el ocultismo. Estos entusiastas con inclinación esotérica perseveraron como estudiantes solitarios del hermetismo y como grupos ocultos de la Europa continental hasta el siglo XIX, cuando el cinismo religioso provocó un aumento del rechazo a las doctrinas ortodoxas por parte de los ilustrados. Esto, a su vez, condujo a una búsqueda simultánea de redención por cualquier otro medio, incluido el ocultismo. A medida que el protestantismo perdía importancia social y cultural, mientras la observación científica y el estudio de los fenómenos naturales ganaban terreno, se creaba una desconfianza generalizada. Más adelante, en el siglo XVIII, esta desconfianza dio lugar al deísmo, una corriente de pensamiento que confirmaba la creencia de que Dios era el creador de la ley natural. El deísmo estaba restringido solo a unos pocos miembros poderosos e influyentes de la sociedad, como George Washington, Benjamin Franklin y otros padres fundadores de los Estados Unidos de América. El siglo XIX hizo de la visión dudosa del misticismo la base del pensamiento libre. Los librepensadores influyeron en todas las formas de pensamiento teológico y académico de la época. Los acontecimientos de este periodo hicieron que los predicadores se enfrentaran en acaloradas discusiones con ateos declarados, que los teólogos probaran la existencia de Dios y que los misioneros redoblaran sus intentos de influir en los incrédulos. Incluso con el resurgimiento del misticismo en el siglo XIX, el ocultismo no consiguió ganar terreno en las facciones académicas, a pesar de que impactó de vez en cuando en artistas famosos como Wassily Kandinsky, Austin Osman Spare y el poeta William Butler Yeats. A la luz de todo esto, se puede decir que la definición de ocultismo ha pasado de estar rodeada de misterio y conocimiento recóndito para los no iniciados a tener diferentes significados y varios conceptos erróneos. En el acalorado debate entre los religiosos y los librepensadores, una pequeña secta que prefiere llamarse espiritualistas propone una nueva perspectiva. Estos afirman que la diferencia entre esta vida y la del más allá es una teoría que nosotros mismos creamos, ya que todo lo conocido y lo desconocido forma parte de este universo. Los espiritualistas buscaban la ayuda de videntes para acceder al reino sobrenatural y transmitir mensajes que no podían obtenerse por medios científicos. Los videntes canalizaban una serie de fenómenos psíquicos que apuntaban a la presencia de fuerzas invisibles que actuaban en el plano físico, poderes desconocidos y no documentados por los organismos científicos predominantes en la época. Así, con el advenimiento y el avance del espiritualismo, algunos académicos estrechamente vinculados a la religión y a los métodos científicos supusieron que la observación científica podría utilizarse
para estudiar los avistamientos paranormales, especialmente en lo que se refiere a las apariciones y los fantasmas. Esta idea dio origen al England's Ghost Club, Club Fantasma de Inglaterra, en 1862, y en las 2 décadas siguientes se llevaron a cabo investigaciones sobre avistamientos sobrenaturales. En 1882, los investigadores de la nueva era crearon la London Society for Physical Research, Sociedad Londinense para la Investigación Psíquica, para observar los acontecimientos en las sesiones espirituales y otros fenómenos paranormales. El periodo comprendido entre 1882 y 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, marcó una turbulenta alianza entre la investigación psíquica y el espiritualismo. El espiritualismo y sus ramas, principalmente la teosofía, exponían los fenómenos psíquicos que los investigadores catalogaban y experimentaban. Ellos consideraban que estos acontecimientos, si se probaban, tenían amplias consecuencias para la comprensión del mundo y sus maquinaciones. Se reunieron montones de datos, tanto positivos como negativos, se recopilaron pruebas que documentaban una plétora de acontecimientos sobrenaturales que reforzaban el contacto entre mortales y espíritus. Al mismo tiempo, se descubrió que la mayor parte de la información recogida, eventos narrados por los médiums, como la telequinesis y la materialización de la mente sobre la materia, eran a menudo falsas. Esta creciente incidencia de trampas, incluso por parte de videntes considerados genuinos, creó un dilema. Estos incidentes hicieron que muchos cuestionaran la posición del espiritualismo, aunque no declaraban abiertamente que todos los médiums o practicantes de lo oculto eran un fraude. Implicaban que el movimiento oculto amparaba a los ladrones y fomentaba su profesión. Incluso con evidentes pruebas de juego sucio, también clasificaba a los investigadores psíquicos que generaban alguna prueba positiva como crédulos, displicentes y, lo que es peor, ayudantes de estafadores que se hacían pasar por médiums. Este fue el punto culminante de las obras literarias de Lewis Spence y Nandon Fodor. El primero publicó su libro titulado Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, Enciclopedia del Ocultismo y la Parapsicología, en el que hablaba de los fenómenos psíquicos desde una perspectiva espiritualista, manifestando su esperanza de que los científicos descubrieran la técnica para autentificar los incidentes sobrenaturales. La obra Enciclopedia de las Ciencias Psíquicas de Fodor se publicó una década después. Este libro admitía la presencia de artificios y engaños en el espiritualismo, pero creía en la formación recogida por notables investigadores psíquicos y otros colegas. Medio siglo después de las publicaciones de Fodor y Spence, el tema de lo oculto y de lo metafísico ha adoptado una nueva cara, un rostro apoyado por el movimiento New Age. Las ideas en torno a la teosofía, el espiritualismo y los fenómenos sobrenaturales se han visto totalmente afectados por el descubrimiento de la parapsicología. La incorporación de la parapsicología asociación a la American Academy of Sciences Advanced, Academia Americana para el Avance Científico, permitió a la comunidad científica ser honesta y transparente con la investigación mística, ya que los parapsicólogos se volvieron más ortodoxos, renunciando a la mayoría de los datos recogidos en investigaciones anteriores. El ocultismo de la nueva era. En la antigüedad, los fenómenos ocultos y las desviaciones de la ley natural se relacionaban con entidades misteriosas, almas de difuntos y otras entidades invisibles. Se llevaban a cabo rituales para evitar el infortunio, obtener conocimientos sobre acontecimientos pasados o futuros, acumular riqueza, causar daño a los enemigos y despertar espíritus y entidades. Las culturas indígenas siempre han asociado las prácticas ocultas con chamanes, conjuradores y otros practicantes con habilidades sobrenaturales. A finales del siglo XX, en torno a 1970, se produjo un aumento de la práctica de lo oculto. En 1980 surgió la New Age Coalition, coalición de la nueva era. La creciente curiosidad por el pensamiento metafísico y los eventos sobrenaturales condujo al aumento de la canalización, el uso de los cristales
la creencia en los ángeles y los rituales de exorcismo. Independientemente de las modas, el campo de la parapsicología se ha arraigado en la sociedad de una manera que nadie podría haber imaginado en los años 50. Tras la caída del Imperio Romano en la Edad Media, la Iglesia primitiva intentó controlar al pueblo. Su estrategia consistía en reprender cualquier práctica que no se ajustara a los preceptos de la Iglesia. Mientras más personas se convertían al cristianismo, las viejas costumbres permanecían y se practicaban en el más absoluto secreto. En ese momento, cualquier práctica fuera de los estrictos límites de la fe cristiana se consideraba obscura y oculta. La Iglesia decidió que cualquier ceremonia, ciencia o forma de arte que desafiara la interpretación racional se clasificaba como oculta. Las artes místicas pueden haber aterrorizado a algunas personas, pero la Edad Media vio la separación del ocultismo de la religión y su competencia con las prácticas religiosas convencionales. Muchos rituales y hechizos mágicos de la Edad Media se basan en las creencias precristianas de los países mediterráneos. El punto de vista de cada uno sobre la plausibilidad de los eventos sobrenaturales y de lo oculto depende de su posición religiosa o filosófica. Por ejemplo, la teoría del espiritismo de Allan Kardec es una rama del espiritualismo que cree en la reencarnación. El espiritismo y el espiritualismo son escuelas de pensamiento esencialmente religiosas, que certifican los milagros bíblicos y especifican los sucesos paranormales como verdaderos y válidos. Lo metafísico se sigue considerando oculto incluso hoy en día. Desde la Edad Media, el ocultismo se ha convertido en la etiqueta despectiva utilizada para descubrir y describir numerosas asociaciones o grupos sobrenaturales, todos ellos con varios rasgos subyacentes como un conjunto de rituales o prácticas, la educación de los miembros en la historia, conocimientos secretos y los principios filosóficos que los guían. El movimiento New Age ha refutado estas afirmaciones mediante una reforma de lo oculto, actividades de adivinación como la lectura de cartas de tarot, la astrología, la numerología, la quiromancia, la taseografía, el scrying y la tirada de runas han sido designadas como prácticas de asesoramiento, mientras que los wiccanos se han unido para refutar las actividades antibrujería, desacreditándolas al calificarlas de fanatismo religioso. Los grupos interesados se alinean con las nuevas mezclas de ciencias ocultas como el hiperanismo. Algunos abrazan la teosofía, una mezcla de ocultismo occidental y oriental, mientras que otros recurren al espiritualismo que permite el contacto entre los vivos y los muertos a través de un medium. Las ramas del ocultismo. Los valores de la Iglesia aún definen el neoocultismo. La guía completa de evangelismo clasifica la amplia práctica del ocultismo en 3 grupos, a saber: prácticas adivinatorias. Esta rama de la ciencia oculta persigue el conocimiento recóndito, normalmente sobre el pasado o el futuro próximo, mediante lecturas psíquicas y otros métodos místicos. Las ayudas adivinatorias incluyen la quiromancia, el scrying con cristales u hojas de té, la astrología y otras herramientas de adivinación. Paganismo. Esto suele llamarse neopaganismo y es claramente diferente del floreciente resurgimiento del antiguo paganismo que comenzó en el siglo XIX. En la década de 1960 surgió el animismo, la atribución de un alma viva a lugares, criaturas u objetos inanimados. El animismo rinde homenaje a antiguas deidades como Gaia o la Madre Tierra. Espiritismo. El espiritismo y el espiritualismo se utilizan a menudo indistantemente, pero hay marcadas diferencias en estas prácticas. En primer lugar, el espiritualismo comenzó con las hermanas Fox, Lea, Margaret y Catherine en 1848. El académico francés Hippolyte Léon Denisard Rival, también conocido como Allan Kardec, inició el espiritismo en 1850. El espiritismo es,
por lo tanto, una subsidiaria del espiritualismo. Los espiritualistas y los espiritistas creen que las entidades desencarnadas y los humanos pueden comunicarse y mantener relaciones. Solo los espiritistas creen en la reencarnación y en la evolución de las almas. Los espiritualistas, en cambio, afirman que la reencarnación es imposible, ya que corta el vínculo entre los vivos y los seres queridos que se han ido. El espiritualismo cree en la existencia de Dios, pero el espiritismo no tiene un trasfondo religioso formal. Ambos son similares porque tienen raíces en lo oculto y requieren una creencia en lo paranormal. El espiritualismo persistió en los tiempos modernos tras la popularidad de las videncias entre mediados del siglo XIX y 1920. Interpretaciones erróneas sobre el ocultismo. A lo largo de los años, el ocultismo ha sido pintado como una imagen de malevolencia y actividades prohibidas. Aquí se exponen los conceptos erróneos más comunes que existen sobre las ciencias ocultas. La ciencia es parte de lo oculto. La ciencia fue muy incomprendida durante la Edad Media y por ello fue tachada de práctica oculta de sectas religiosas. Las interacciones entre los elementos y las sustancias químicas o entre las sustancias y los objetos se entendían mal y se tildaban de magia. Los herbolarios eran practicantes de la magia de la tierra, ya que lidiaban con el control y la alteración de los elementos naturales. Los alquimistas eran tachados de brujos o hechiceros porque poseían la capacidad de modificar los metales y otros elementos mediante el calor y otros procesos extraordinarios. Las sectas y lo oculto son lo mismo. Muchas personas consideran que el cristianismo es un culto religioso en sí mismo. Algunos grupos que antes se consideraban sectas han evolucionado histórica y socialmente hasta convertirse en grupos religiosos. Ejemplos de ello son los adventistas del séptimo día, liderados por su momento por Ellen White, y los mormones, liderados por Joseph Smith. Algunos sostienen que la palabra secta no es más que una etiqueta difamatoria utilizada contra los nuevos movimientos religiosos y sus adeptos. Las sectas son cultos con creencias firmemente arraigadas y un poder que gira en torno a un único líder. Este seguimiento fanático requiere un grupo de personas, un alto nivel de exclusividad y compromisos que no son propios de otros grupos. Por otro lado, lo oculto es un sistema de creencias y principios secretos que no requiere un grupo de personas. Una sola persona puede ser un ocultista. El ocultismo es la búsqueda de la verdad, mientras que las sectas no tienen ningún deseo de iluminación. Utilizar indistintamente secta y oculto es un error perjudicial y una falacia de generalización. El ocultismo es sinónimo de satanismo. Una concepción errónea generalizada es la de que todos los satanistas son ocultistas y viceversa. Esto se remonta a la definición de la Iglesia de lo oculto y otras prácticas secretas antiguas. El satanismo teísta es una creencia que considera a Satán o Lucifer como una fuerza sobrenatural imparcial o una deidad que merece veneración y adoración. Los satanistas ven su religión como un camino espiritual de conocimiento, de individualidad del pensamiento y de autodesarrollo. La postura de la Iglesia sobre el ocultismo se considera poco sincera y mojigata, sobre todo cuando es vista a través de la lente de la biblioteca etérea de los clásicos cristianos. La Iglesia ha proclamado una serie interminable de habilidades milagrosas como el exorcismo de demonios, el don de lenguas, el poder de la profecía y el resucitar a los muertos. Siguiendo esta definición, la propia Iglesia debería ser considerada ocultista y comparada con el satanismo.